¿Qué me gusta de Guanajuato? Pues no sé, sus calles, sus lugares. Me gusta cómo está la ciudad construida, que es antigua y que aquí tiene que ver mucho con la independencia de México. Ahora, ¿qué podría mejorar? Pues creo que en sí casi nada. Podría mejorar en la seguridad. Aquí hay mucha inseguridad. El problema que hay aquí es que hay mucha inseguridad, como en los callejones, no sé, como fuera del centro hay mucha inseguridad y creo que en eso podría mejorar. Sensitivity es un proyecto que surge en el Center for Mobile Life Studies, en donde se trata de estudiar por medio de la utilización de dispositivos móviles y técnicas de crowdsourcing la sensibilidad urbana de una población de estudiantes en la ciudad de Guanajuato. En primer lugar, desde la perspectiva de investigación, el proyecto generó miles de imágenes geolocalizadas a través de la participación altruista de los jóvenes. Estas imágenes están grabadas desde una perspectiva de primera persona, lo que corresponde a la situación natural cuando los paseantes navegan y perciben el espacio urbano. Sensitivity es ejemplo de un proyecto interdisciplinario en el que ciencias técnicas y sociales se articulan con el objetivo de entender mejor una problemática social concreta. Uno de los méritos del proyecto es su aproximación participativa, puesto que los propios beneficiarios son actores principales durante la implementación. El Fondo Semilla Seed Money del Centro Cooperación y Desarrollo apoya este tipo de proyectos, en los que innovaciones tecnológicas tienen aplicaciones concretas en contextos de países del sur, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. El proyecto Sensitivity está dividido en dos partes. En la primera parte, grupos de estudiantes salieron a la calle con sus dispositivos móviles para capturar por medio de fotografías, videos y audios problemas urbanos. El proceso de colección de datos fue una experiencia en sí misma, que involucró un proceso de sensibilización y diálogo con los jóvenes. Esto incluyó discusiones sobre su nivel de experiencia con medios móviles y medios sociales, ética, seguridad y urbanismo. De pronto pensamos que ellos no van a reaccionar como esperábamos y al contrario, fueron sumamente proactivos, de propuesta. Me sorprendió mucho ver cómo se transformó su visión de las redes sociales y comenzaron a utilizar las redes sociales ya no solo como una forma de expresión del yo, empezaron a utilizar las redes sociales como una expresión del nosotros. Empezaron a compartir, a sentir, y ese era el objetivo de este proyecto. Me encantó ver cómo se fueron relajando en el proceso de ir observando la ciudad. Iniciaban un tanto tímidos, silenciosos, como confundidos, sin saber con mucha claridad qué hacer, y una vez que iban afinando la lente de la cámara y que ellos se iban concentrando, caminando por la ciudad con ojos diferentes, comenzaron a interactuar de forma muy distinta con todo el medio. Jamás creí que podría haber tantas cosas que yo no veía dentro de la ciudad en la que vivo, y el intercambio de visiones que existió pues es una de las cosas más enriquecedoras, y espero que haya sido igual para los que participaron, para todos los jóvenes del CECITEC, porque nos permite sensibilizarnos a todos los problemas que existen y empezar a ver todos estos problemas como problemas sociales, como problemas que nos afectan a todos como un grupo. En el proyecto Sensitivity hay una hipótesis subyacente que tiene que ver con la idea de que un grupo de personas equipadas con dispositivos móviles es capaz de proveer la información necesaria para estudiar un fenómeno social. Si bien el análisis de los datos continúa hasta ahora, los primeros resultados muestran que la manera en la que los jóvenes perciben el ambiente urbano, en términos de dimensiones como seguridad, limpieza o accesibilidad, es un fenómeno complejo, en principio, pero susceptible de ser cuantificado mediante técnicas estadísticas utilizadas para analizar los datos de Sensitivity consisten esencialmente en agregar datos individuales de los cuales emergen patrones que de otra manera no se pueden medir. Por ejemplo, la ubicación geográfica disponible en cada una de las fotografías recolectadas durante el reto urbano
se pueden agregar para formar los llamados mapas de calor, que esencialmente indican las zonas de la ciudad de Guanajuato en donde los equipos de estudiantes detectaron un mayor número de problemas urbanos. La experiencia de Sensitivity fue muy interesante, en primer lugar porque tuvimos una participación muy entusiasta de un grupo bastante grande de jóvenes, y la verdad es que todos ellos aportaron, con la frescura que tienen como jóvenes, una serie de ideas que nos permitieron crear una imagen de qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Guanajuato desde el punto de vista de la problemática urbana. Además del análisis de datos, estamos empeñados en buscar fondos adicionales para extender el proyecto Sensitivity a más escuelas del estado de Guanajuato y llevarlo además a otros estados de la República. En mi opinión, el proyecto ha mostrado cómo los jóvenes tienen en sus manos tanto la capacidad como la energía para aportar evidencia física y reflexiones sobre su ambiente sociourbano, ya que son, a fin de cuentas, quienes usan y transforman la tecnología de las formas más innovadoras. Mi agradecimiento va para todos ellos. Cause tears take too long to dry.